Hola, zaragocistas. Empate a mucha poca cosa en Andúba, con o Mirandés más pobre que yo al Remero en segunda división. Moitos lesos de ese Mirandés de y ahora queda a Ranaris en la categoría un equipo sin verdana que jugaba a ganar, que no le importaba al rival y que salía siempre a jugar y hacerlo bien. Y es verdad que tiene ahora peores jugadores, pero se ha convertido en un equipo más vulgar de la categoría y con una mica más me pienso que otro ya Zaragoza podría haber ganado en un estadio que no se le da muy de bien y que contimos lo que Víctor Fernández pues continúa teniendo mucho reballo. Y había un detalle, una cosa, podemos estar contentos con Adrián Liso, un jugador diferente que en cada que tiene desborde, velocidad, no había ninguno en la plantilla con esas características, o a lo menos que lo encontrémosle. Pero podemos pensar que por si el primer partido como titular y estaba el jugador más destacado. Y bueno, pero también charla mal la resta de compañeros. Un jugador que debuta y que siga mejor, pues a la fin yo me pienso que como en 2021, pues si esto no los agentaban jugadores de casa, jugadores de cantera, si hemos de confiar en jugadores que nomás han ganado 4 partidos de, ¿cuántos ya? De 22 o de 25, pues de unos números de claro descenso. Yo no remedo una plantilla de Real Zaragoza con menos personalidad y a la fin pues de un tema mental de que están bloqueados, pero no sé, una mica ras, una mica de personalidad. Si un jugador para ellos son tres características principalmente: físico, técnica y mentalidad. Pues nomás tenemos jugadores que tienen técnica, pero sí con menos técnica, pero más físico, pues te pasan por encima. No, a la fin pues tenemos varios jugadores que son padillanos y por esa lesión de Buti pues se fa sentir tanto por eso, ¿no? Porque ya era un jugador que ante más de calidad pues tenía ese físico y también esa otra mentalidad, ¿no? Esa capacidad de ser líder y de tirar del equipo. Es que podemos decir del partido que ahora se tira una mica a vuelta, pues que menos en un equipo profesional que siga capaz en un partido de tirar un par de veces a portería. Pero yo ahora al fin del partido digo, estos nos van a meter otro gol en el descuento, porque ya hay como esa película ya la has vista, ¿no? Y bueno, se sacó un empate, pero esta jornada pues ya han ganado esta zona baja y no podemos confiar en que siempre van a perder. Calía ganar un partido y dejarse de parolas, de que si lo sienten, de que si, no sé, y es profesional. Yo no dudo de esta suya profesionalidad, pero cuando las cosas vienen mal, pues cada cual demostrar pues una mica de argüello, de decir, pues bueno, vamos a sacar esto en Talibán, entre todos. Y bueno, con Víctor Fernández ya tiene ahí una persona que les va a quitar mucha presión de lo que lleve pues, la afición, el entorno, lleve una persona de autoridad
afecto por nomás con la suya presencia, que también el estadio pues no se llega tan fluido con los jugadores como Jaleva, ¿no? De decirles, ¿no? Porque históricamente ha estado un estadio muy exigente y ahora pues se aprobó un córner, se ha feito a lo que la realidad del equipo, pero también ya una muga, un límite, ¿no? De decir, pues bueno, hemos basado por gran, pero tampoco no tanto, y se nos va a hacer muito luenga a temporada y más que más si no ganan de una vez un partido, porque a la fin pues digo a fin de la temporada pues a mirar que no gane os equipos de abajo. Venga, bueno.